La mañana siguiente, temprano, Yurovsky tomó los cadáveres y los escondió en otra parte. Cuando el vehículo que transportaba los cuerpos se averió, Yurovsky procedió a enterrarlos, cubiertos de ácido, en una fosa sellada y escondida bajo escombros, traviesas de ferrocarril y tierra, en la carretera de Koptiaki, un camino para carretas, situado 19 kilómetros al norte de Ekaterimburgo. En la tarde del 19 de julio, Filip Koloschokhin anunció en la ópera de Glavny Prospekt que Nicolás el Sangriento había recibido un disparo y que su familia había sido llevada a otro lugar. Sverdlov otorgó permiso para que el periódico local de Ekaterimburgo publicara la ejecución de Nicolás, el asesino coronado sangriento, disparado sin formalidades burguesas, pero de acuerdo con nuestros nuevos principios democráticos, junto con la coda que la esposa y el hijo de Nicolás Romanov fueron enviados a un lugar seguro. Un anuncio oficial apareció en la prensa nacional. 2 días después, informó que el monarca había sido ejecutado por orden del Uralispolkom bajo presión planteada por el enfoque de los checoslovacos. En el transcurso de 84 días después de los asesinatos de Ekaterimburgo, los bolcheviques asesinaron a 27 amigos y parientes más, 14 Romanov y 13 miembros del séquito y del hogar imperial. En Alapayevsk el 18 de julio, Perm el 4 de septiembre y la fortaleza de San Pedro y San Pablo el 24 de enero de 1919. A diferencia de la familia imperial, los cuerpos de Alapayevsk y Perm fueron recuperados por el Ejército Blanco en octubre de 1918 y mayo de 1919 respectivamente. Sin embargo, solo se conocen los lugares del descanso final de la gran duquesa Isabel Feodosovna y su fiel compañera hermana Varvara Yakovleva, enterrados uno al lado del otro en la iglesia de María Magdalena en Jerusalén. La prensa nacional publicó un anuncio oficial 2 días más tarde. El zar había sido ajusticiado siguiendo órdenes del Uralispolkom bajo la presión de la aproximación de la Legión checoslovaca. Aunque las fuentes oficiales soviéticas señalaban al Uralispolkom como responsable, León Trotsky involucraba en su diario a Lenin. Trotsky escribió: "Mi siguiente visita a Moscú tuvo lugar después de la caída de Ekaterimburgo. Hablando con Sverdlov y pregunté: «Ah, sí, ¿y dónde está el zar?» «Se acabó», respondió. «Ha sido fusilado». «¿Y dónde está su familia?» «Su familia fue fusilada con él». «¿Todos ellos?», pregunté, y con una aparente sorpresa. «Todos ellos», respondió Yakov Sverdlov. «¿Qué te parece?», me dijo, esperando mi reacción. No di respuesta. «¿Y quién tomó la decisión?», pregunté. «Lo decidimos aquí». Ilich, que era Lenin, creía que no debíamos dejar a los blancos un símbolo vivo por el que reunir apoyos, especialmente bajo las difíciles circunstancias actuales. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que Lenin o Sverdlov dieran la orden. V.N. Solovyov, jefe de la investigación realizada por el Comité Investigador de Rusia en 1993 sobre el fusilamiento, concluyó que no había documentos fiables que señalaran a Lenin o Sverdlov como responsables. Declaró: «Según la presunción de inocencia, nadie puede ser declarado culpable sin pruebas. En el caso criminal, los expertos de las autoridades realizaron una búsqueda sin precedentes de fuentes de archivos empleando todos los materiales disponibles.
Entre esos expertos se encontraba Sergei Mironenko, director del archivo más grande del país, el Archivo del Estado de la Federación Rusa. En el estudio participaron los principales expertos de la materia, historiadores, archivistas. Puedo decir con seguridad que hoy no existe un documento fiable que pruebe la iniciativa de Lenin y Sverdlov. En 1993 se publicó el relato de 1922 de Yakov Jurovsky. Según él mismo, las unidades de la Legión checoslovaca se aproximaban a Ekaterimburgo el 17 de julio de 1918. Jurovsky y otros carceleros bolcheviques, temiendo que la Legión liberara a Nicolás tras apoderarse de la ciudad, lo ejecutó junto a su familia. El día siguiente, Jurovsky salió rumbo a Moscú con un informe para Sverdlov. Tan pronto como los checoslovacos tomaron Ekaterimburgo, su apartamento fue saqueado. Con el paso de los años, numerosas personas han asegurado ser miembros de la familia Romanov que sobrevivieron al fusilamiento. Se presentaron a los medios. En mayo de 1979, los restos de la mayor parte de la familia y de sus sirvientes, un total de 9 personas, fueron encontrados por entusiastas aficionados guiados por las investigaciones de Nikolai Sokolov. En un lugar llamado Mina de los Cuatro Hermanos, los descubridores mantuvieron en secreto el hallazgo por la prevalencia del sistema soviético hasta la caída del comunismo. En julio de 1991 se exhumaron 5 cuerpos, el del zar, la zarina y 3 de sus hijas. Los restos de Alexei y Anastasia serían descubiertos años más tarde, en 2007, en un sector relativamente cercano cubierto de ortigas llamado Coto del Jabalí o Pradera del Cerdo, en muy malas condiciones, ya que había sido casi totalmente fragmentados mecánicamente a golpes. Con este hallazgo se completó la familia y, de paso, eliminando mitos y falsedades. Los 2 cuerpos restantes fueron descubiertos en 2007. Investigadores del Comité de Investigaciones Criminalísticas de Rusia, en cooperación con el Centro de Medicina Forense Federal, dirigidos por Sergei Abramov, comenzaron a armar el rompecabezas que presentaban los restos, los cráneos, la mayoría fragmentados y quemados, fueron reconstruidos hasta donde era posible. Los esqueletos fueron reconstruidos en orden anatómico basado en pruebas de ADN y análisis forenses meticulosos. El proceso de identificación de los restos mortales fue exhaustivo. Las autoridades rusas enviaron muestras al Reino Unido y a Estados Unidos para realizar exámenes genéticos. Los resultados mostraron que 5 de los esqueletos tenían relación genética entre sí y pertenecían a miembros de una misma familia, y otros 4 no presentaban ninguna vinculación. 3 de los 5 cadáveres pertenecían a hijos y padres presentes en los restos. La madre tenía vínculos genéticos por vía materna con Felipe de Edimburgo, nieto de la hermana mayor de Alejandra, Victoria de Hesse-Darmstadt, quien dio una muestra de ADN que encajaba con la de los restos. Paralelamente, científicos forenses británicos y estadounidenses recibieron contramuestras de la médula ósea. Ambos estamentos iniciaron la identificación vía ADN mitocondrial. Para ello, se consiguieron muestras de sangre de parientes vivos que pertenecieran al lado materno de la línea Romanov. El padre tenía relación con Jorge Alexandrovich Romanov, hermano pequeño de Nicolás II. Los científicos británicos que realizaron las pruebas
aseguraron estar seguros al 98,5% de que los restos pertenecían al zar, su familia y sus sirvientes. Las reliquias del incidente de Otsu, un intento fallido de asesinato contra Nicolás efectuado en 1891, no sirvieron para aportar pruebas suficientes, ya que se encontraban contaminadas. El esqueleto de Nicolás II se identificó inicialmente el 22 de junio de 1992 y esta identificación se confirmó como tal finalmente el 5 de diciembre de 2008, tras varias pruebas de ADN efectuadas por científicos rusos y estadounidenses. Tras las pruebas de ADN, los restos fueron trasladados con honores de Estado a la capilla de Santa Catalina de la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, donde descansan los restos de la mayoría de los monarcas rusos desde el Pedro el Grande. El presidente Boris Yeltsin y su esposa asistieron al funeral junto a varios parientes de los Romanov, entre ellos Miguel de Kent. El 15 de agosto del 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa anunció la canonización de la familia por su humildad, paciencia y mansedumbre. Sin embargo, ante el fuerte debate que generó el anuncio, los obispos no proclamaron a los Romanov como mártires, sino como portadores de la pasión. Canonización de los Romanov. El 1 de octubre del 2008, la Corte Suprema de Rusia reconoció a Nicolás II y su familia como víctimas de la represión política y los rehabilitó. El 26 de agosto del 2010, un tribunal ruso ordenó reabrir la investigación sobre el asesinato de Nicolás II y su familia, aunque los bolcheviques se cree que habían participado en el fusilamiento, ya hubieran muerto. La principal unidad de investigación del fiscal general de Rusia anunció que cerraba el caso por el largo tiempo transcurrido desde los hechos y porque los responsables ya habían muerto. Sin embargo, un tribunal de Basmani ordenó reabrir el caso, alegando que una hipotética sentencia de la Corte Suprema culpando al Estado por las muertes hacia el fallecimiento de los ejecutores era irrelevante, según testimonio de un abogado de los parientes del zar y agencias de noticias locales.